Y hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Takuma Genji se quedó mirando la figura de Lee que se alejaba, y luego bajó la vista hacia el pergamino que tenía en la mano. Por un momento, su mente se quedó en blanco. Había recibido su respuesta, por fin, y podía morir sin arrepentimientos. Sabía que su final no estaba lejos. Veterano de la Tercera Gran Guerra Ninja, se había retirado hacía mucho, cansado de la lucha interminable. Pero antes de morir, deseaba una respuesta. Mientras su mirada se posaba en el pergamino que Lee le había entregado, su mente reprodujo las palabras del joven. Las artes marciales que llevaban al límite el taijutsu, desbloqueando el potencial oculto del cuerpo, tal vez incluso extendiendo la vida misma. Una sonrisa se dibujó en su rostro ajado. Parece que este anciano todavía puede divertirse por otros 300 años, murmuró con tono divertido. ¿Por qué morir cuando se puede vivir? Una leve risa escapó de él antes de que su figura se desvaneciera en el denso bosque, dejando atrás solo un rastro de risas que se apagó lentamente entre los árboles. Del lado de Naruto, su suegro no mostraba piedad. El poder de Igayashi superaba al de la mayoría de los Chunin de élite, pero aún le faltaba un paso para alcanzar el nivel de los 5 Kage. Naruto luchaba contra él de manera informal, con las manos en los bolsillos, sus movimientos ligeros y sin prisa. Para los espectadores, era imposible decir quién llevaba la ventaja. Pero ya nadie prestaba atención. El campo de batalla había estallado en caos. El combate se desataba en todas direcciones. Desde los tejados, Shisui observó a Naruto y Ashi intercambiar golpes y no pudo evitar sonreír. Sin embargo, había algo extraño en el chakra de Yashi. Se sentía familiar. Así que es eso, murmuró Shisui. Lord Naruto no quiere ir con todo contra su suegro. Aún sonriendo, saltó del tejado, desenvainando su katana en un solo movimiento fluido. 3 shinobi de Konoha cargaron hacia él, con la furia distorsionando sus rostros. Solo rabia impotente. Un destello de luz blanca. Antes de que pudieran pestañear, 3 líneas carmesí aparecieron en sus gargantas. Un instante después, brotaron chorros de sangre mientras sus cuerpos caían al suelo, con los ojos abiertos por la incredulidad. Ja, ja, ja. Tu esgrima ha mejorado otra vez. La voz de Sabusa provino de arriba. Estaba agachado en un alero cercano, con una sonrisa tirando de sus labios. Esos 3 no eran débiles. El crecimiento de Shisui era aterrador. ¡Pum! Un poderoso ninjutsu impactó el lugar que Sabusa acababa de ocupar, pulverizando el tejado en una nube de humo y escombros. Sabusa se rió con frialdad, balanceando la enorme Kubikirich en una mano. No cortó, sino que aplastó. El atacante fue machacado directamente, sus costillas rompiéndose por el golpe, antes de que la hoja de Sabusa le cortara limpiamente la garganta. Tampoco estás mal, dijo Shisui a la ligera. ¿Qué tal si volvemos y hacemos un combate de práctica? Sabusa se estremeció visiblemente. De todas las personas en Umbrella, solo había 2 con las que se negaba a practicar, además de Naruto. Izumi y Shisui. La fuerza de Naruto era absoluta. Enfrentarlo significaba confrontar una presencia abrumadora, casi divina, como si el mundo mismo se cerniera sobre ti. Izumi, por otro lado, manejaba el elemento fuego, el genjutsu y las artes de espada del clan Uchiha con precisión letal. Nada extraordinario por sí solo, hasta que su Mangekyou Sharingan se activaba. Entonces se convertía en una tormenta de llamas e ilusión, su estilo ordinario transformándose en una pesadilla que lo abarcaba todo. ¿Y Shisui? Era peor. Su genjutsu era tan sutil que hacía sudar incluso a los veteranos. Su esgrima, perfeccionada a través de las artes marciales, se había vuelto más afilada que nunca, y combinada con su técnica del parpadeo corporal, era prácticamente un fantasma en el campo de batalla. La fusión de velocidad y espada lo convirtió en un segador. Contra Genin no Chunin, era como si ni siquiera existieran. Incluso comparado con el afamado colmillo blanco de Konoha, el potencial de Shisui superaba con creces el suyo. Ambos empuñaban espadas mortales, pero el linaje de Shisui le daba un futuro que Sakumo nunca podría alcanzar, a menos que el colmillo blanco hubiera abandonado el camino del chakra por completo. Sabusa puso los ojos en blanco. No, gracias. No tengo ganas de morir por tu arte de espada fantasmal hoy. Shisui se rió entre dientes. Había esperado esa respuesta. Después de todo, nadie quería practicar con él ya, no desde que había creado el arte de espada Shun. Ahora, el único en Umbrella que realmente podía derrotarlo era Naruto, aunque derrota podría haber sido una palabra demasiado amable. Contra Naruto, Shisui era el que acababa apaleado. Suspiró. Supongo que tendré que seguir cosechando forraje por diversión.
El viento del campo de batalla aulló en respuesta, llevando consigo la risa de los dos hombres. Fantasmas bailando en medio del caos de la guerra. Había fusionado los principios de la técnica del parpadeo corporal con su esgrima, creando un estilo que enfatizaba la velocidad cegadora y las imágenes residuales. Debido a este inquietante efecto ilusorio, Sabusa y los demás a menudo lo llamaban arte de espada fantasma. Sus movimientos eran tan escurridizos como fantasmas, y sus golpes de espada igual de inquietantes. Combinado con el sutil genjutsu que Shisui empleaba ocasionalmente, esto lo convertía en uno de los oponentes más problemáticos de enfrentar. En este momento, Naruto se había cansado de chocar con Iga y Yashi. Después de una serie de pruebas y una observación cuidadosa, estaba casi seguro. Yashi estaba bajo la influencia del Kotoamatsukami de Shisui, el mismo genjutsu que Dance había empuñado una vez con el ojo robado de Shisui. ¿Puede Shisui disiparlo? El pensamiento asaltó a Naruto y se negó a irse. Este era su suegro. No había forma de que permitiera que alguien tan vil como Dance lo manipulara como una marioneta. Técnica de sellado de 4 extremidades. La mano con garras de Naruto atravesó la defensa de Yashi. En un instante, brillantes fórmulas de sellado se extendieron por el cuerpo del patriarca Iga, inmovilizando sus brazos y piernas. Era una técnica de sellado utilizada una vez por Tsunade, diseñada específicamente para inmovilizar a los oponentes, sellando su flujo de chakra a través de las extremidades. Bajo la mirada furiosa de Yashi, Naruto lo agarró por el cuello y se elevó hacia la posición de Shisui. Detrás de ellos, Sabusa interceptó a los shinobi de Konoha que se acercaban, su enorme hoja hendiendo el aire como un fantasma. Naruto bajó a Yashi con suavidad y se giró hacia Shisui. Shisui, creo que ha sido golpeado por el Kotoamatsukami de Dance. ¿Puedes deshacerlo? Shisui levantó una ceja, su expresión tranquila pero seria. Oh. Veamos. Su Sharingan se abrió girando, sus tomoe reflejando la furia contenida en su mirada. Después de unos segundos de observación, frunció el ceño. Tienes razón. Hay un rastro de chakra de Mangekyou aquí. Definitivamente ha sido controlado por Kotoamatsukami. Shisui se cruzó de brazos, hablando más para sí mismo ahora. Aunque este genjutsu es similar a la habilidad de mi ojo izquierdo, hay una diferencia. Este impone control mental, mientras que el mío planta comandos. Sugerencias sutiles que la gente obedece sin darse cuenta. Si uso el poder restante en mi Mangekyou, debería ser capaz de liberarlo. El Sharingan de 3 tomoe de Shisui comenzó a girar lentamente, transformándose en el intrincado molinete de su Mangekyou. A pesar de ser artificiales, sus ojos, creados a partir del mismo linaje que los originales, eran mucho más fuertes que un Sharingan Mangekyou promedio. Un pulso de chakra rojo brilló entre sus dedos mientras presionaba su mano contra la sien de Yashi. El dolor parpadeó brevemente en el rostro de Shisui. Sus cejas se fruncieron mientras su poder ocular se vertía en la red de chakra de Yashi. Durante mucho tiempo había sospechado que podría haber una manera de evolucionar sus nuevos ojos, de superar los límites de los anteriores, pero seguía siendo una esperanza débil y distante. ¿Está hecho? Preguntó Naruto con ansiedad. Shisui asintió, aunque su expresión era tensa por el esfuerzo. Sí, pero no fue fácil. Naruto exhaló aliviado, aunque su mirada se detuvo en el dolor grabado en el rostro de Shisui. Disipar el Kotoamatsukami, incluso para él, no era un asunto simple. Los ojos de Yashi se quedaron vidriosos por un momento. Luego, sus pupilas se reenfocaron mientras fragmentos de memoria se apresuraban en destellos inconexos. Dance, manipulación, traición. ¿Cómo pude haber hecho tales cosas? Su voz tembló de incredulidad. El peso de la comprensión se posó en su pecho como una piedra. Toda una vida de honor y reputación, manchada por la voluntad de otro hombre. Anciano. ¿Ya despertó? Naruto sonrió, pero Yashi solo lo miró con dureza. Después de esa mirada fría, Yashi cayó en un silencio incómodo. Su comportamiento reciente había sido extraño, perfectamente normal en todo, excepto cuando salía el nombre de Dance. En el momento en que sucedía, perdía el control, defendiendo a Dance, afirmando que era el verdadero maestro de Konoha. Eso no era propio de él. ¿Qué me pasa? Murmuró Yashi, confundido. ¿Podría ser genjutsu? ¿Pero podría una ilusión realmente controlar a alguien tan completamente? Incluso para un shinobi veterano como él, eso parecía imposible. Al ver la duda en el rostro de Yashi, Naruto sonrió débilmente. Fue atrapado en el genjutsu Mangekyou Sharingan de Dance. Yashi se congeló. ¿Mangekyou Sharingan? ¿Dance? Eso es imposible. Ni siquiera es del clan Uchiha. Su incredulidad se convirtió en inquietud. El Mangekyou Sharingan, pensar que podría manipular una mente tan completamente.
Pensó en su última reunión. Dance le había prometido que si apoyaba su candidatura a Hokage, los Iga se convertirían en el clan noble más alto de Konoha. Naturalmente, Yashi se había negado. No era un tonto. Y, sin embargo, desde ese día, había estado defendiendo al mismo hombre que despreciaba. Absurdo. Manjeki, susurró Yashi con amargura. Los Iga y los Uchiha siempre habían competido por el título del clan Jutsu más fuerte, pero en este momento, la diferencia se sentía como un abismo infranqueable. Naruto se cruzó de brazos. Puede que Dance no sea un Uchiha, pero eso no significa que no pueda usar el poder de un Sharingan. Recuerde a Kakashi. Los ojos de Yashi se abrieron con una repentina comprensión. Entonces ese Manjeki, debe ser el de Uchiha Shisui. Dudó, su voz baja. Encajaba. La cronología, la desaparición, los rumores. Naruto asintió. Exactamente. Bajo su máscara, la expresión de Shisui se oscureció. En aquel entonces, realmente confié en el tercero y en esos supuestos ancianos. Naruto tenía razón. No había leído lo suficiente en sus motivos. Ahora, después de años en la organización Umbrella, Shisui había aprendido la verdad de la política por las malas. Si el tercer Hokage era un político, entonces Dance era un puro intrigante. Ambicioso, despiadado y dispuesto a sacrificar cualquier cosa para lograr sus metas. Justo entonces. ¡Pum! Una atronadora explosión resonó a través de Konoha, atrayendo la atención de todos. Naruto sonrió. Parece que Sasuke ha ido con todo. Dance va a perder la cabeza. Shisui y los demás no pudieron evitar reír. Lejos, Dance se encontraba ante las ruinas humeantes de un monumento Hokage medio destrozado, su monumento. Su rostro se contorsionó de rabia e incredulidad. Mokoso Uchiha. ¿Te atreves? Bramó, cargando directamente hacia Sasuke. Tsunade parpadeó sorprendida. Sasuke. ¿Qué hiciste? Sasuke levantó las manos a la defensiva. ¿Cómo se suponía que iba a saber que reaccionaría así? Es solo una estatua. Solo la mitad del monumento Hokage, apenas digno de mención. No había esperado un estallido tan violento. Pero para Dance, ese monumento simbolizaba todo por lo que había luchado. Su sueño de ser Hokage, su orgullo, el trabajo de su vida. Verlo destruido era el insulto definitivo. Ignorando el intento de Tsunade de detenerlo, Dance se apresuró. El puño de Tsunade se disparó, pero su golpe pasó directamente a través de él. Los ojos de Sasuke se entrecerraron. Sus manos formaron sellos borrosos. Chidori. Un rayo de relámpago se lanzó por el aire, golpeando a Dance de lleno en el pecho. Pero ni siquiera se inmutó. En ese momento, uno de los Sharingan incrustados en el brazo de Dance se cerró lentamente. El asalto implacable de Sasuke claramente lo había obligado a actuar. Dance había dejado de contenerse. Muy bien, siseó Dance con los dientes apretados. Entonces este anciano te mostrará lo que significa el verdadero sufrimiento. Sasuke esquivó por poco su ataque, sus ojos se entrecerraron al darse cuenta. ¿Podría ser Izanagi, la técnica prohibida del clan Uchiha? Gracias a las enseñanzas sin reservas de Shisui, Sasuke había aprendido mucho sobre las artes secretas de su clan. ¿Oh? ¿De verdad reconoces a Izanagi? Dance se burló, su chakra ardiendo violentamente. Pero saberlo no te salvará. Veamos cuánto puedes durar, Uchiha Sasuke. Sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de odio y obsesión. Cualquiera que se interpusiera en su camino para convertirse en Hokage, moriría. Después de todo, ya había traicionado a su propio maestro, que eran unas pocas vidas más para él. Sabusa, que vigilaba el perímetro con los otros shinobi de Umbrella, frunció el ceño. ¿Qué diablos le pasa a ese viejo? La expresión de Shisui se endureció mientras observaba desde la distancia. Esa es una técnica prohibida de los Uchiha. Izanagi. Permite al usuario convertir cualquier situación desfavorable en mera ilusión, conservando solo lo que les beneficia. Pero el precio, es que un Sharingan quede ciego permanentemente. Los ojos de Sabusa se abrieron. Así que este tipo básicamente tiene múltiples vidas. Eso es hacer trampa. Como usar una ficha de resurrección. Habiendo vivido en la era moderna el tiempo suficiente para comprender tales términos, Sabusa murmuró con una mueca. Su mirada se dirigió al grotesco brazo de Dance, revestido de varios Sharingan. Si ese bastardo luchara conmigo, yo estaría muerto antes de que se quedara sin ojos. Y no eran solo las resurrecciones. Durante la activación de Izanagi, Dance era completamente intocable. Durante un minuto, cualquier ataque, lesión o golpe fatal simplemente, no sucedería. Elemento madera. Jutsu de lanza explosiva. Las manos de Dance se hicieron borrosas a través de una serie de sellos.
Sintiendo el peligro, Tsunade apareció junto a Sasuke en un destello y lo empujó. «Aléjate». Sasuke se tambaleó mientras lanzas de madera brotaban del suelo, dirigiéndose hacia ellos como serpientes dentadas. Los ojos de Tsunade se entrecerraron. Apretó el puño y golpeó. ¡Pum! Las lanzas de madera se hicieron añicos en fragmentos, las astillas esparciéndose por el aire. Elemento madera. Entierro eterno de atadura de árbol. Dance bramó. Árboles masivos brotaron alrededor de Tsunade, sus raíces avanzando para enredar su cuerpo. En segundos, la quinta Hokage fue envuelta en una masa retorcida de madera. Dan se permitió una sonrisa cruel. Eso es lo que pasa cuando te opones a mí. Pero su triunfo duró solo un instante. Los árboles de repente estallaron en una explosión de fuerza, reducidos a polvo y escombros. Desde el centro de los restos, el chakra rojo surgió violentamente, arremolinándose alrededor del cuerpo de Tsunade como una llama viviente. Sus ojos brillaron con desdén. Tu elemento madera es una pobre imitación del de mi abuelo, Dance. El rostro de Dance se contorsionó de furia. Otro Sharingan en su brazo se cerró, sellando su luz para siempre. Con renovada rabia, se lanzó contra Tsunade, iniciando una tormenta de golpes letales. Lady Tsunade. Gritó Sasuke desde atrás. Eso es Izanagi. Durante su activación, cualquier cosa que vaya en su contra se convierte en ilusión. Dura un minuto. La expresión de Tsunade se agudizó mientras esquivaba sus golpes. Así que ese es tu juego, comprendió su plan al instante. Dance estaba intercambiando golpes imprudentemente, sabiendo que no podía ser dañado mientras Izanagi durara. Dance, casi caigo en tu truco. Sus movimientos se volvieron más precisos, sus ojos calculando. Todo lo que necesitaba hacer era ganar tiempo. Cuando el tiempo de su Izanagi se agotara, le mostraría lo que era el verdadero poder. Después de todo, nadie en la aldea conocía el terror del puñetazo de Tsunade mejor que Jiraiya, quien, en este mismo momento, había elegido sabiamente esconderse en las aguas termales de Konoha. Tsunade observó a Dance con cuidado. En su estado actual, sus golpes eran inútiles. Cada ataque simplemente se deslizaba a través de él como si fuera intocable. Sus ojos dorados se entrecerraron. Dos bisturíes de chakra azules y brillantes se formaron en sus manos. Este era el estilo de lucha de una verdadera ninja médico. No estaba destinado a matar, pero Tsunade claramente tenía la intención de usarlo para ganar tiempo. Formar bisturíes de chakra requería un control preciso del chakra y un profundo dominio del ninjutsu médico. Solo aquellos que habían perfeccionado la técnica de la palma mística podían manejarlos con eficacia. De lo contrario, el chakra simplemente se disiparía. Al otro lado del campo de batalla, el Sharingan carmesí de Sasuke seguía cada movimiento de Dance. Entraba y salía del alcance, lanzando amados y ataques que parecían impactar, pero siempre terminaban en nada. Como se esperaba, es inútil, murmuró Sasuke con frialdad. Así que realmente es Izanagi. Ya no había dudas. La única opción que quedaba era esperar a que expirara la técnica prohibida de Dance. La habilidad de combate de Dance por sí sola era inferior a la de Tsunade, pero con Izanagi y su colección de jutsu prohibidos, derrotarlo de plano era casi imposible. Y ahora, potenciado por esa técnica, Dance actuaba como un mono jugando a ser rey en un bosque sin tigres. Arrogante solo porque el verdadero poder no estaba presente. No muy lejos, Naruto y varios shinobi de Umbrella observaban el enfrentamiento. Naruto se giró hacia Shisui con una sonrisa. Entonces, Shisui, ¿cuánto tiempo te llevaría derrotar a Dance? Shisui parpadeó ligeramente sorprendido, luego colocó una mano reflexiva bajo su barbilla. Si no tuviera Izanagi, lo terminaría en menos de un minuto. Naruto levantó una ceja. Esa confianza era impresionante, aunque quizás no fuera inapropiada. El dominio de Dance del elemento viento era formidable, y las células de Hashirama injertadas en su cuerpo habían amplificado tanto sus reservas de chakra como su vitalidad física. Además de eso, había aprendido elemento madera, innumerables artes de sellado y otros jutsu prohibidos, un arsenal solo posible gracias a los vastos recursos de Konoha. Fue un recordatorio de que en la aldea, incluso aquellos sin límites de línea de sangre, como el tercer Hokage y el propio Dance, aún podían alcanzar niveles aterradores de poder. Shisui sonrió ligeramente. ¿Y tú, Naruto-kun? ¿Cuánto tardarías en terminar con él? Naruto se rió entre dientes, levantando ambos dedos índices para formar la forma de un 10. ¿10 segundos? Nadie se sorprendió por el número. De hecho, la mayoría pensó que sonaba demasiado largo. Por supuesto, eso era asumiendo que Dance no estuviera usando Izanagi. Naruto sonrió más ampliamente. No, quiero decir que tengo 10 formas diferentes de matar a Dance al instante.
El grupo se quedó en silencio por un momento, atónito. Había pocos shinobi vivos que pudieran afirmar tal confianza, y menos aún que pudieran respaldarla. Pero si Dance dependía de Izanagi, incluso Naruto tendría que esperar pacientemente a que terminara su duración. A menos que, pudiera de alguna manera romper los límites mismos de esa técnica prohibida. De vuelta en el campo de batalla, los ataques de Dance se volvieron cada vez más frenéticos. Sus movimientos eran agudos, venenosos, menos como la malicia calculada de Orochimaru y más como una serpiente consumida por su propia rabia. Tsunade. Bramó, su voz resquebrajándose de furia. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado este día? Si no fuera por el favoritismo de Sensei, yo habría sido Hokage. Docenas de elemento viento. Cuchillas de vacío cortaron el aire. Tsunade esquivó la mayoría, pero algunas la rozaron, rasgando su manga y dejando un delgado rasguño en su mejilla. Hizo una pausa, tocándose la sangre con el pulgar, luego la lamió con una sonrisa fría. Dance, cualquiera puede ser Hokage, dijo, su voz baja y feroz. Pero no tú. Nunca serás Hokage, porque no eres digno. Sus palabras golpearon como un martillo. ¡Ah! Dance aulló de rabia, el chakra explotando de su cuerpo. Árboles gruesos brotaron de sus brazos, surgiendo por el campo de batalla como serpientes salvajes, tragándose a Tsunade por completo. Yo soy el Hokage. Gritó, con los ojos inyectados en sangre. Solo yo puedo llevar a Konoha a la verdadera prosperidad. Todos ustedes son traidores. Los árboles golpearon hacia abajo, pero Tsunade solo sonrió. Un oponente enfurecido era predecible. Observó, esperando su momento, contando los segundos en su mente. Luego apretó el puño, el chakra surgiendo. Super fuerza. Su puño se estrelló hacia adelante. ¡Pum! Las masivas raíces de los árboles explotaron en astillas, la onda de choque desgarrando el campo de batalla. Cuando el polvo se asentó, Dance tropezó hacia atrás. Otro Sharingan en su brazo se había cerrado. Tsunade había esperado que esquivara con una técnica de sustitución, pero no. Había vuelto a depender de Izanagi para escapar de la muerte. Y mientras su luz fugaz se atenuaba, los labios de Tsunade se curvaron en una sonrisa cómplice. Sigue usándolo, Dance, porque cuando tus ojos prestados finalmente se agoten, dijo suavemente, dando un paso adelante, te enfrentarás al verdadero poder de una Senju. Este desarrollo complació secretamente a Tsunade. Si las cosas continuaban así, la caída de Dance era inevitable. Desde la distancia, Sabusa miró a Dance con una expresión de incredulidad. Con toda esa preparación, ninjutsu de primer nivel, elemento madera y un puñado de monedas de resurrección de su Sharingan, ¿Dance seguía luchando así? ¿Tsunade le ha agitado tanto la mente? Murmuró Sabusa, abriendo las manos impotente. Aunque Sabusa estimaba que solo tendría un 30% de posibilidades de victoria si estuviera en el lugar de Dance, no lucharía así. Habría enviado clones de elemento madera para eliminar primero al mocoso Uchiha, luego usado ninjutsu de tipo control para inmovilizar a Tsunade. Con la capacidad de Izanagi de reescribir la muerte misma, podría haber forzado un intercambio de heridas y arrinconado a Tsunade. Pero la cobardía de Dance estaba arraigada en sus huesos. No necesariamente, dijo Shisui, sacudiendo la cabeza. Dance simplemente se ha vuelto demasiado cauteloso. Después de conspirar desde las sombras durante tanto tiempo, ha perdido la voluntad de asumir riesgos. No quiere perder. Más importante aún, tiene miedo de perder. Naruto se cruzó de brazos, asintiendo. Exactamente. Aunque sabe lo inteligente que es Tsunade, está aterrorizado por su abrumadora vitalidad y sus monstruosas reservas de chakra. Le asusta que todavía tenga alguna carta de triunfo oculta lista para cambiar las tornas. Y debido a eso, continuó Shisui, ya no se atreve a jugarse la vida. Ha perdido esa ventaja. El espíritu que impulsa a un verdadero shinobi a apostar todo en la línea. Naruto hizo un gesto hacia el campo de batalla. ¿Ven? Cada vez que el Izanagi de Dance está a punto de agotarse, se retira inmediatamente, usando ninjutsu para crear distancia en lugar de presionar el ataque. Ha convertido esto en una guerra de desgaste que no puede ganar. Incluso mientras hablaban, el tercer Sharingan de Dance ya se había abierto, señalando otra activación de Izanagi. El arsenal de Dance era impresionante, pero sus instintos de combate eran patéticos. Después de años de conspirar desde las sombras, había olvidado lo que significaba luchar de frente. Ya no tenía ese coraje. La creencia de que cuando dos almas valientes se encuentran, la que se atreve más ganará. Si esto continuaba, su destino ya estaba sellado. Tsunade también lo sabía. Estaba agotándolo deliberadamente.
No podía matarlo de plano mientras su Izanagi estuviera activo, así que mantuvo la presión constante, esperando la apertura perfecta. Dance, por otro lado, también podía ver el panorama. Cuanto más se prolongaba la batalla, más escasas se volvían sus posibilidades. Muchos de los principales clanes de Konoha ni siquiera habían intervenido todavía, y él solo podía contar con los clanes Shimura y Sarutobi, algunos shinobi comunes y sus operativos de raíz. Aunque Konoha todavía poseía a algunos luchadores de élite, el extraño equipo usado por los shinobi que apoyaban a Tsunade había amplificado considerablemente su fuerza. Peor aún, Dance notó las figuras que observaban desde lejos. Uzumaki Naruto, Momochi Sabusa y otro shinobi desconocido. Reconoció a Sabusa al instante. El demonio de la niebla oculta, ahora con fuerza de nivel Kage. El otro era más difícil de descifrar. Su firma de chakra era débil, cuidadosamente oculta. Pero eso solo significaba una cosa. Era peligroso. La expresión de Dan se oscureció. El campo de batalla se estaba volviendo en su contra, y por primera vez en mucho tiempo, podía sentirlo. El rostro de Dan se endureció. La agitación que Tsunade había provocado minutos antes había sido reemplazada por una frialdad. Tsunade. Admitiré que eres hábil, pero el vencedor seré yo. Declaró. Ataquen. Ladró. A su orden, 4 shinobi de raíz se lanzaron hacia adelante y rodearon a Dance y a los demás. Una pared de tierra del tamaño de una ciudad, de docenas de metros de altura, brotó a su alrededor, sellándolos dentro. Alguien inmediatamente la reforzó con un jutsu de sellado. Dance se rió. Su cuerpo se volvió tenue y translúcido. Había activado Izanagi de nuevo. Estaba atrapado, sí, pero Izanagi le permitiría ignorar las consecuencias. Ja, 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 Tsunade, disfruta del sello de tierra gruesa. Vociferó Dance, la alegría contorsionando sus ajadas facciones. Tsunade y Sasuke, inmovilizado, palidecieron. Dance no solo había usado el sello de tierra gruesa, había superpuesto una técnica de elemento tierra, dedo de hierro. La técnica endurecía la tierra hasta que era como acero, y a medida que el sello se tensaba con el tiempo, los trituraría hasta convertirlos en pulpa. Esto es malo, murmuró Tsunade. Lanzó un puño. ¡Pum! El impacto sacudió el aire. Un cráter superficial marcó la pared similar al acero, pero contra esa enorme coraza el daño era insignificante. Lenta, inexorablemente, las paredes comenzaron a comprimirse hacia adentro. Ambos fruncieron el ceño, pero la presión aumentaba solo gradualmente. Aún así, dada la escalada de la técnica, serían aplastados en un minuto si no podían liberarse. Fuera de la barrera, Dan soltó una carcajada. Tsunade, no esperabas esto, ¿verdad? Preparé esto hace mucho tiempo para atraparte desprevenida. Los músculos de su rostro se crisparon mientras sonreía como un hombre mirando a una tortuga atrapada en un frasco. Un enorme bloque plateado de metal se materializó dentro del sello. Shisui y los otros shinobi cercanos se tensaron. Muchos querían cargar y liberar a Tsunade. Naruto detuvo a Shisui. No te apresures todavía. Veamos qué pueden hacer, dijo. Shisui se detuvo y, a pesar de su preocupación, se sintió extrañamente tranquilizado por la calma de Naruto. ¿Podría Naruto realmente pensar que Tsunade y Sasuke podrían romper el sello de Dance? 4 figuras tomaron posiciones en las esquinas del bloque plateado brillante fuera de la barrera, con las palmas en el suelo, canalizando chakra. Runas de sellado negras se arrastraron por la superficie del metal. Dance observó el bloque plateado encogerse con ojos jubilosos. Pronto Tsunade moriría por su mano. El jutsu era despiadado. Dentro de la jaula, Tsunade escaneó el interior sombrío. La luz de un elemento fuego casual que había conjurado iluminaba su prisión, pero el aire era escaso. Incluso mantener la llama encendida consumiría chakra rápidamente. Tsunade golpeó el metal una y otra vez, pero cada golpe solo dejaba una agolladura. Peor aún, la densidad del metal seguía aumentando. El Sharingan de Sasuke rastreó la compresión con fría claridad. Cuanto más desesperado el momento, más tranquilo se volvía. Tenía que haber una respuesta. Naruto había dicho que cada cosa en el mundo tenía un contraataque. El chakra se oponía al chakra, el jutsu se oponía al jutsu. Si la pared hubiera sido de acero común, los golpes de Tsunade la habrían destrozado hace mucho tiempo. La tierra aumentada con sellado, sin embargo, era un orden completamente diferente. Sin ninjutsu espacial, o un poder inmenso para abrumar la técnica, el escape sería casi imposible. La boca de Tsunade se tensó. Invocar a Katsuyu y realizar la técnica de invocación inversa funcionaría, pero odiaba la idea. Se sentía como admitir la derrota. Chico, ven aquí. Te sacaré con la técnica de invocación inversa, de lo contrario terminarás aplastado, le dijo a Sasuke.
Sasuke, frunciendo el ceño pensativo, de repente se iluminó. No es necesario. Sus ojos brillaron. Si electrolizamos el hierro frente a nosotros, podemos reducirlo a arrabio. El arrabio es blando. Podemos romperlo fácilmente. Eso es. Dijo Tsunade, la esperanza y la férrea resolución regresando a su rostro. Los ojos de Sasuke brillaron de repente, su Sharingan girando con concentración. Tsunade parpadeó confundida. ¿Hierro electrolítico? Había oído hablar del hierro que conducía el rayo, pero no de su electrolización. Sasuke, sin embargo, había estudiado libros de ciencia mientras estudiaba la técnica del cañón de riel, por insistencia de Naruto. Después de todo, como a Naruto le gustaba decir, un shinobi que no entiende de ciencia no es un buen shinobi. Mientras mezclemos agua ácida, dijo Sasuke, el entusiasmo creciendo en su voz, podemos electrolizar el hierro. Una vez que se descomponga en arrabio, será lo suficientemente blando para que usted lo destroce como tierra. Tsunade se quedó mirando en blanco por un momento, todavía tratando de seguir su explicación. Afuera, Dance no sintió más movimiento dentro de la jaula plateada. Una sonrisa se extendió por su rostro arrugado. Tsunade. Te dije que la resistencia era inútil. Muere en la desesperación. Bramó, riendo maníacamente. Dentro del sello, Sasuke ya estaba trabajando. Sus manos se hicieron borrosas a través de una secuencia de sellos de mano, invocando una pequeña corriente de elemento agua, ligeramente ácida, justo lo suficiente para llevar a cabo el proceso que necesitaba. No era tan corrosivo como el elemento lava o elemento hervor de Meiterum, pero era suficiente para su plan. Si tan solo tuviera Sukeke y Genkai, pensó brevemente. Podría haber derretido esta cosa en segundos. El rayo crepitó alrededor de su mano derecha. Canalizó Chidori hacia el agua ácida, chispas saltando mientras la mezcla silbaba y echaba vapor contra el metal. Electrólisis, murmuró, empujando su chakra más fuerte. Las paredes comenzaron a chisporrotear y distorsionarse, su estructura endurecida comenzando a ablandarse. Al ver los movimientos de Sasuke, Tsunade detuvo sus golpes inútiles y simplemente observó. Podía notar que esto estaba funcionando. Lady Tsunade. Gritó Sasuke con los dientes apretados. Ahora, expanda esta abertura. Los ojos de Tsunade se entrecerraron. Podía verlo. La superficie metálica había cambiado. Sus labios se curvaron en una sonrisa feroz. Entendido. Bramó, echando hacia atrás su puño. ¡Pum! La explosión sacudió toda la barrera. Incluso afuera, Dan se tambaleó por la onda de choque, una oscura premonición arrastrándose por su columna vertebral. No, no puede ser. ¡Bang! Otro impacto atronador. La prisión plateada tembló. ¡Pum! Un choque final y ensordecedor desgarró el campo. Un lado del enorme bloque de metal se hizo añicos, un estallido de vapor y agua impura brotando mientras la barrera colapsaba. De entre los restos, Tsunade y Sasuke saltaron libres. Tsunade aterrizó primero, dándole una palmada a Sasuke en el hombro con una amplia sonrisa. «Tiene cerebro, muchacho». Ja, ja, ja. Sasuke exhaló, una leve sonrisa tirando de sus labios. Yo, Uchiha Sasuke, soy un verdadero académico, pensó con silencioso orgullo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudieron escapar de ese jutsu? La voz de Dance tembló de furia, la incredulidad retorciendo su rostro. Esa técnica de sellado había sido probada repetidamente. Se decía que su resistencia superaba incluso la de un 5 Kage. Lord Dance. Gritó uno de los shinobi de raíz de mediana edad. Ellos alteraron la composición del jutsu. Parece que revirtieron el acero a su forma base, arrabió. La dureza del arrabio es mucho más débil que el acero reforzado. La expresión de Dan se oscureció, su mandíbula lo suficientemente tensa como para crujir los dientes. Si la intención asesina pudiera manifestarse, Tsunade y Sasuke habrían sido destrozados en el acto. Alterar la naturaleza de un jutsu, tal hazaña era casi imposible. Uno necesitaba comprender su estructura a un nivel fundamental. Modificar una técnica así era tan difícil como crear una nueva desde cero. Hiruzen Sarutobi, el profesor del ninjutsu, había dominado las 5 liberaciones elementales, mezclándolas a voluntad. Incluso él tenía pocas técnicas verdaderamente originales en su haber. Sin embargo, Tsunade y Sasuke acababan de cambiar la naturaleza del jutsu de un oponente en medio de la batalla. Era impensable. Por supuesto, la mente de Dance no tenía lugar para la ciencia o la tecnología. Si hubiera sabido más, tal vez no estaría tan sorprendido.
La mayoría de los shinobi solo tenían una comprensión superficial de los materiales y la ciencia básica, lo que aprendían en la academia antes de dedicarse por completo a los estudios de chakra. Los civiles comunes, mientras tanto, eran los que continuaban explorando tal conocimiento, lo que explicaba el desarrollo sesgado de la tecnología en el mundo shinobi. El chakra era poder, militar, divino y absoluto. La tecnología era mundana, utilizada para la conveniencia diaria. Entre la élite, la creencia de que los shinobi y los nobles estaban por encima de los plebeyos se había arraigado durante mucho tiempo. Incluso a medida que la tecnología avanzaba, ninguna figura ambiciosa buscó desarrollarla para la guerra, dejando el campo estancado en comparación con el arte del ninjutsu. Como Naruto lo entendía, la tecnología podría traer una prosperidad inimaginable, sin embargo, su desarrollo siempre se había quedado atrás, suprimido por la tradición y el orgullo. Los verdaderos científicos, aquellos impulsados por la curiosidad y el descubrimiento en lugar de la codicia, se habían centrado en la medicina, la construcción y la supervivencia, no en las armas. Aún así, Naruto no pudo evitar preguntarse, ¿qué pasaría si, algún día, alguien se diera cuenta del verdadero potencial de la tecnología? Cuando las máquinas rivalizaran con el chakra, ¿qué clase de mundo sería ese? Pensó en los cañones de chakra de la nube oculta. Armas masivas que se decía que rivalizaban con el poder destructivo de una bomba bestia con cola. Pensó en las ametralladoras que aparecerían más tarde en la era de Boruto. No sabía hasta dónde evolucionaría la tecnología, o si seguiría el mismo camino que el mundo que recordaba. Porque desde el momento en que renació aquí, la línea de tiempo ya había cambiado. Quizás, algún día, vería más allá de las fronteras del mundo shinobi. La llegada de los Tsutsuki ya había demostrado que había seres de más allá de las estrellas. Este mundo era mucho más grande, y mucho más peligroso, que el anterior. Mientras tanto, Tsunade y Sasuke lanzaron miradas asesinas a Dance. La intención de matar se onduló en el aire. Tsunade apretó la mandíbula, la furia retorciéndose en su rostro. Si Sasuke no hubiera pensado en esa solución, se habría visto obligada a depender de la invocación inversa para escapar, un acto que le habría entregado a Dance la victoria que nunca podría aceptar. Si alguien más tomaba el control de Konoha, la resistencia destrozaría la aldea. Pero si ella tomaba el mando, Senju Tsunade, nieta del primer Hokage, la gente se uniría. Confiaban en ella. Y Dance lo sabía. Dance, dijo Tsunade con frialdad, el chakra encendiéndose mientras se formaban grietas bajo sus pies. Prepárate para enfrentar mi ira. Sus puños se cerraron con un crujido audible. Incluso desde la distancia, la pura presión de su chakra se podía sentir. Parece que Tsunade se está poniendo seria, dijo Naruto, sonriendo débilmente desde lejos. Oh. Los ojos de Shisui se iluminaron de curiosidad. ¿Lady Tsunade tiene otra carta de triunfo bajo la manga? Este es un ninjutsu médico de rango S desarrollado por la propia Tsunade, explicó Naruto, su tono mitad admiración, mitad asombro. ¿Ve esa marca en forma de diamante en su frente? Ese es el sello de fuerza de 100. Almacena una vasta cantidad de chakra allí con el tiempo, y cuando lo libera, obtiene regeneración instantánea. Incluso las heridas fatales sanan en segundos. Mientras hablaba, una leve sonrisa tiró de los labios de Naruto. Así que eso es todo, murmuró Shisui, con los ojos muy abiertos. Como se esperaba de Lady Tsunade, brillante y aterradora al mismo tiempo. Naruto se rió entre dientes. Sí, es fuerte. Es una pena que desperdiciara tantos años huyendo del mundo. No pudo evitar pensar, si Tsunade tuviera incluso la mitad del impulso implacable de los científicos de su vida anterior, fácilmente se clasificaría entre los más fuertes del mundo ninja. Mira a Gui, pensó Naruto. Décadas de entrenamiento, y cuando finalmente abrió la octava puerta, incluso Madara casi cae. Los ojos de Naruto recorrieron el campo de batalla. La marea estaba cambiando. Los shinobi de Umbrella eran menos en número, y las fuerzas de Konoha estaban ganando gradualmente la ventaja. Exhaló suavemente. Esta batalla simulada ha durado lo suficiente. Una idea parpadeó en su mente. Girándose hacia Shisui, hizo un gesto sutil y se inclinó para susurrar. Esto es lo que haremos. Mientras Naruto explicaba, Shisui levantó una ceja, claramente divertido. Eres bastante astuto, Naruto, dijo con una sonrisa. Pero me gusta. Naruto sonrió. ¿Por qué molestarse en hablar de moral cuando se trata del enemigo, verdad? Del lado de Tsunade, el sello Jin. Liberar brilló intensamente en su frente. Con su técnica de fuerza de 100 activada, sus movimientos se volvieron más rápidos y nítidos. La lucha contra Dance se convirtió rápidamente en un intercambio brutal.
Sus técnicas prohibidas e Izanagi contra su imparable regeneración. Para Sasuke, observando desde un lado, se sintió como presenciar el choque de dos monstruos. Apenas podía intervenir. La frustración ardía en su pecho. Apretó los puños tan fuerte que sus uñas se clavaron en sus palmas, goteando sangre entre sus dedos. En ese momento, una voz familiar lo llamó. «Es suficiente, Sasuke. Lo has hecho muy bien». Sasuke se giró para ver a Naruto haciéndole señas con una sonrisa fácil. A regañadientes, regresó. Naruto miró sus manos, luego colocó una mano en su hombro. Una calidez relajante se extendió por el cuerpo de Sasuke, cerrando la herida en segundos. ¿Qué, ya te estás desanimando? Bromeó Naruto a la ligera. Ya has hecho más que suficiente. TSH. Sasuke giró la cabeza, aunque sus ojos volvieron a la batalla en curso. Tsunade estaba luchando como un demonio. Cada puñetazo desgarraba el suelo, su chakra rugía como una tormenta. Naruto silbó suavemente. Se supone que es una sanadora, sin embargo, lucha como una berserker. Honestamente, da un poco de miedo. Sasuke no respondió, pero la comisura de su boca se crispó. Naruto se cruzó de brazos, luego dijo con repentina seriedad. Todavía eres joven, Sasuke. Dale unos años, y ninguno de ellos será rival para ti. Cuando regresemos, ¿qué tal si te ayudo a despertar tu Mangekyou Sharingan? Los ojos de Sasuke se abrieron ligeramente, luego sonrió. Tú lo dijiste. No te atrevas a retractarte de tu palabra. Nunca me retractó de mi palabra, dijo Naruto, sonriendo. Ese es mi camino ninja. Extendió su puño hacia Sasuke. Sasuke dudó por un momento, luego golpeó su puño contra el de Naruto. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. Un símbolo de su vínculo como hermanos. La sonrisa de Naruto se suavizó. Sasuke no era la persona fría y distante que había sido antes. Poco a poco, estaba cambiando, y eso por sí solo hacía que todo valiera la pena. Tsunade ya no tenía ninguna intención de contenerse. Incluso Dance temblaría bajo sus puños de hierro ahora. Si no fuera por Izanagi, Dance ya habría sido aplastado hace mucho tiempo. Frente a una Tsunade implacable, Dance puso toda su fuerza en contrarrestar su asalto. Las técnicas de elemento viento chocaron con ráfagas de elemento madera, destrozando la tierra debajo de ellos. Gotas de sudor del tamaño de gotas de lluvia cayeron por su frente. El poder de Tsunade era abrumador, mayor que nunca. La expresión de Dance se retorció de inquietud. Después de todos estos años, su fuerza no había menguado en lo más mínimo. Solo había crecido. Si no fuera por su arsenal de ninjutsu prohibidos, ya habría sido aplastado por Tsunade. Peor aún, podía sentir sus reservas de chakra cayendo en picada. Si bien Izanagi podía convertir la muerte en ilusión, no podía restaurar el chakra quemado para alimentarla. Los ojos de Dance parpadearon bruscamente. La situación se estaba volviendo en su contra, rápidamente. Comenzó a considerar la retirada. Con una voz ronca, gritó. Tsunade, admitiré la derrota esta vez. ¿Qué tal si hablamos? El asiento de Hokage, te lo devolveré. Los ojos dorados de Tsunade se entrecerraron con frialdad. Dance, ¿crees que no te veo? Si estuviera de acuerdo, atacarías en el momento en que bajara la guardia. Nunca dejarías de conspirar. El rostro de Dance se oscureció, las venas abultándose en su sien. Ya que no me das una salida, entonces muramos juntos. Llevado al límite, bramó y liberó las restricciones de su cuerpo. El elemento madera surgió violentamente, ramas brotando del suelo como serpientes. Las pupilas de Tsunade se contrajeron. Dance. Estás quemando tu fuerza vital. La vitalidad robada de las células de Hashirama ardía dentro de él, amplificando su poder exponencialmente. Pero a Dance ya no le importaban las consecuencias. Incluso si sobrevivía, la reacción lo destruiría. El poder de las células de Hashirama nunca estuvo destinado a ser empuñado tan imprudentemente. De repente, un kunai silbó en el aire, cortando entre los dos combatientes y clavándose en el suelo ante Dance. Dance parpadeó. La repentina aparición del kunai lo desconcertó. ¿Alguien había interferido? ¿O fue fuego cruzado desviado de otra batalla? No podía saberlo. Aún así, nadie notó el débil y cómplice brillo en su ojo. A poca distancia, Shisui le hizo un gesto de oka a Naruto. Naruto sonrió. Sasuke levantó una ceja. ¿Qué hiciste? Dance no lo había visto, pero Sasuke sí. Shisui había cambiado de posición y lanzado ese kunai deliberadamente. Naruto sonrió. Lo descubrirás pronto. No explicó más. Quería dejar que la broma se desarrollara. Desde el margen, Sabusa silbó suavemente mientras observaba el aluvión de Tsunade.
¡Qué mujer tan aterradora! Quien se case con ella, pobre bastardo. El resultado de la batalla estaba casi decidido. Potenciada por su inmenso chakra y el linaje Senju en aumento, los golpes de Tsunade destrozaron el suelo, obligando a Dance a retirarse una y otra vez. Sin embargo, cuando la desesperación de Dance alcanzó su punto máximo, la expresión de Tsunade se endureció. Ella lo sabía mejor que nadie. Nunca subestimes la lucha final de un hombre. Bajo la sombra de la muerte, la voluntad de sobrevivir puede dar a luz a una fuerza monstruosa. Elemento madera. Entierro de raíz de árbol. Raíces masivas brotaron de debajo del campo de batalla, retorciéndose como serpientes para atrapar a Tsunade. Dance no podía realizar las formas avanzadas de elemento madera, pero incluso su tosca imitación era mortal en las manos adecuadas. Tsunade se cruzó de brazos, su chakra ardiendo violentamente. Fuerza poderosa. Pie celestial del dolor. Su talón se estrelló como un castigo divino. Las raíces se hicieron añicos bajo su golpe, la onda de choque desgarrando la tierra. Su sangre cantaba con adrenalina, su chakra rugía. La emoción de la batalla la impulsó hacia adelante, llevando su poder marcial y su resolución a alturas aún mayores. Maldición. Mirando a la inflexible Tsunade, la expresión de Dance se contorsionó. Miró los dos Sharingan restantes incrustados en su brazo y respiró hondo. Sus ojos se volvieron salvajes. Activando otro Sharingan, Dance se lanzó contra Tsunade una vez más. Docenas de elemento viento. Cuchillas de vacío rasgaron el aire, destrozando todo a su paso. Tsunade los enfrentó de frente, su puño ardiendo con chakra. Atravesó la tormenta de cuchillas de viento con un solo golpe, dispersando la técnica como papel en un huracán. Ja, ja, ja. Ahora esto es estimulante. La oleada de poder que recorría su sangre y chakra hizo que su corazón se acelerara. Cada golpe sacudía la tierra y resonaba en sus huesos. La sensación de combate puro y desenfrenado la emocionaba hasta la médula. En el pasado, la fuerza de Tsunade había sido tremenda, pero su cuerpo no había sido tan resistente. Ahora, con su control refinado y su monstruosa vitalidad, incluso el ninjutsu destructivo apenas la arañaba. Al ver su elemento viento disiparse en la nada, Dance sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Su poder físico estaba a la par con el de ese bruto, el Raikage. ¿Desde cuándo Konoha poseía métodos tan aterradores de fortalecimiento corporal? Puño poderoso. Rayo furioso. El chakra de Tsunade explotó hacia afuera, manifestándose como un aura espectral con forma de toro, formada por sangre y energía similar a un rayo. La pura fuerza que irradiaba sacudió el suelo mismo. El rostro de Dance se contorsionó de horror. Izanagi. Pero cuando intentó invocarlo de nuevo, un dolor abrasador atravesó su ojo derecho. Se agarró la cara, tambaleándose. No, imposible. Mirando su brazo, su corazón se hundió. Los Sharingan incrustados allí se habían ido. El único que quedaba, el de su ojo, ya se había activado. Y ese ojo, era el Mangekyou Sharingan de Shisui Uchiha. Dance se congeló por un instante. Luego, la rabia y la desesperación inundaron su pecho. Un Mangekyou, desperdiciado, quemado por un genjutsu del que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba siendo víctima. De repente recordó ese kunai desviado de antes. Ese maldito kunai, fui atrapado en un genjutsu. Tsunade frunció el ceño ante su repentino arrebato, confundida al principio. Pero cuando vio uno de sus ojos cerrarse y la sangre escurrirse por su mejilla, comprendió al instante. Cosechas lo que siembras, Dance, dijo con frialdad. Lo que Tsunade no sabía era que el dolor de Dance no provenía de su brazo. Los nervios allí estaban en su mayoría adormecidos, preacondicionados para soportar la agonía. Pero su ojo, su último Sharingan, había sido tomado por sorpresa, su dolor abrasando su mente y alma. Peor aún, no era solo dolor físico. La angustia de perder el Mangekyou de Shisui, el ojo de Kotoa Matsukami, el genjutsu más poderoso conocido, era una herida para su propio orgullo. La intención asesina de Dance se encendió violentamente. Me has obligado a actuar. El aire se enfrió. Técnica de sellado de los 4 símbolos inversos. El rostro de Tsunade palideció. ¡Oh, no! No había esperado que Dance hubiera inscrito un sello tan mortal en su propio cuerpo. El sello de los 4 símbolos inversos, un fuinjutsu prohibido de rango S de destrucción mutua. Una vez activado, atraería todo dentro del alcance al cuerpo de Dance antes de aniquilarse a sí mismo. Dance había elegido arrastrarla con él. En la distancia, la expresión de Naruto se endureció. Estaba a punto de cargar cuando de repente sintió una distorsión en el espacio. Una figura enmascarada apareció junto a Dance. Obito Uchiha.
En un instante, la mano de Obito se disparó, atrayendo a Danza Sukamui. Si hubiera llegado incluso medio segundo después, la explosión los habría consumido a ambos. Tsunade apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que Obito se congelara. Sus instintos gritaron: peligro. Miró hacia arriba y vio un masivo elemento viento, Rasen Shuriken, que se dirigía hacia él. Sin dudarlo, se desvaneció, desapareciendo en la dimensión Kamui con Dance justo cuando el Rasen Shuriken pasaba. El jutsu falló y golpeó el monumento Hokage, cortando limpiamente la cara de piedra del tercer Hokage. Naruto parpadeó, levantando ambas manos a la defensiva. Eso, no fue a propósito. Lo juro. Por un largo momento, todos se quedaron sin palabras. Desde la desesperada autodestrucción de Dance hasta la repentina intervención del hombre enmascarado, y luego la asistencia accidental de Naruto, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Incluso Tsunade, que había estado en el centro de todo, se quedó momentáneamente atónita por el caos que acababa de desarrollarse. ¿Quién era ese? Tsunade frunció el ceño, su mirada fija en el lugar donde el hombre enmascarado había desaparecido. Esa misteriosa figura acababa de rescatar a Dance justo delante de sus narices. Naruto aterrizó a su lado, su expresión grave mientras observaba cómo el espacio distorsionado volvía a la normalidad. Ninjutsu espacio-tiempo, murmuró. Qué problemático. Que viva un poco más. Tsunade lo miró bruscamente. Naruto, ¿sabes quién era ese, verdad? Naruto agitó una mano con desdén. Hablaremos más tarde. Ahora mismo, necesitamos limpiar este desastre. Aunque Tsunade todavía estaba llena de preguntas, podía notar por el tono de Naruto que ahora no era el momento. Respiró hondo y dio un paso adelante. Su voz resonó en el devastado campo de entrenamiento como un trueno. Todos, dejen de luchar. Dance ha escapado. A partir de este momento, yo, Tsunade, nieta del primer Hokage y una de los legendarios Sannin, tomo el mando de Konoha. Su voz resonó a través de los terrenos de entrenamiento devastados. Por un breve momento, hubo un silencio aturdido. Luego, una voz solitaria se levantó en desafío. Lord Dance es Hokage. Lord Dance regresará. Bang. La sangre salpicó el suelo. El shinobi desafiante cayó al instante, una expresión sin vida congelada en su rostro. Sus camaradas retrocedieron cuando el rocío carmesí los salpicó. Una sola moneda brilló débilmente en el suelo junto al cuerpo. Naruto la había lanzado. La precisión de su golpe, y el poder detrás de él, era absoluto. No se inmutó, ni sintió remordimiento. El hombre era del clan Shimura. Para aquellos que todavía seguían la voluntad corrupta de Dance, la misericordia de Naruto se había agotado hace mucho tiempo. Los ojos de Tsunade se abrieron brevemente, asustada por la eficiencia despiadada del acto. A su alrededor, los shinobi restantes se congelaron. El peso opresivo de la presencia de Naruto aplastó cualquier pensamiento de resistencia. Nadie se atrevió a dar otro paso adelante. La voz de Naruto entró en la mente de Tsunade a través de un mensaje silencioso. La misericordia no comanda un ejército. Si no les infundes miedo, no podrás tomar Konoha tan fácilmente. Los labios de Tsunade se tensaron. Ella entendió su significado perfectamente, pero ver a Naruto actuar con tanta fría determinación todavía dejaba una extraña sensación en su pecho. El Naruto que una vez conoció había sido brillante, impulsivo y lleno de esperanza ilimitada. El que estaba frente a ella ahora irradiaba algo completamente diferente. Autoridad. Estaba tranquilo. Calculador. Un líder forjado en el conflicto. Tsunade exhaló lentamente. Así que esto es lo que se necesita para liderar. Se rió entre dientes. No puedo creer que un niño me esté intimidando. ¡Qué ridículo! Y, sin embargo, en el fondo, se sintió orgullosa. Solo un Naruto así, inquebrantable, imponente y visionario, tenía el poder de cambiar el mundo shinobi. Su mirada recorrió el campo de batalla. Muchos de los caídos y heridos llevaban las crestas de los clanes Sarutobi y Shimura. Una pesadez se instaló en su corazón. Los Senju, una vez uno de los pilares de Konoha, casi habían desaparecido. Los Uchiha también se habían ido. Y ahora los clanes restantes luchaban entre sí, restos de un legado convertido en polvo. Aún así, la voz de Tsunade cortó la quietud una vez más. Todos los shinobi, depongan las armas. Los leales a Dance deben ser desarmados de inmediato. Shinobi civiles, regresen a la aldea y reanuden los deberes de protección. Miembros de los clanes Sarutobi y Shimura, repórtense en los puestos fronterizos de inmediato. Uno por uno, las armas cayeron al suelo con un estrépito. La lucha cesó. Y con eso, Tsunade reclamó oficialmente Konoha. Horas después, en la sala de reuniones del Hokage.
Naruto estaba en el centro, rodeado por Tsunade, Shikaku, Zabuza y varios otros shinobi de alto rango. El aire estaba pesado por el agotamiento y la sangre. ¿Cuáles son nuestras bajas?, preguntó Naruto en voz baja. Zabuza, que había estado contando los informes, se adelantó. De los 1000 shinobi bajo nuestro mando, 168 están confirmados muertos. Los ojos de Naruto se oscurecieron. Respiró hondo, dejando que el número se asimilara. Era menos de lo que había temido, pero aún así demasiado. ¿Y del lado de Konoha?, preguntó. Zabuza dudó. Naruto ya sabía la respuesta. La muerte era inevitable en la guerra, pero sin su nuevo equipo y coordinación, esas pérdidas habrían sido mucho peores. Aún así, el costo de recuperar Konoha pesaba mucho sobre todos ellos. Las bajas de Konoha son al menos 5 veces las nuestras, tal vez más, dijo Zabuza lentamente, su voz teñida de emoción. Tal proporción de bajas era una victoria asombrosa para cualquier estándar. Casi 1000 shinobi de Konoha habían caído. Sintiendo el destello de satisfacción en el tono de Zabuza, la mirada de Naruto se volvió fría. ¿Estás emocionado?, preguntó bruscamente. Esas personas eran compañeros shinobi. Si no hubiéramos intervenido en momentos clave, el número de muertos habría sido mucho peor, para ambos lados. Su voz se volvió más pesada. Y no se engañen pensando que esto es algo para celebrar. Las pérdidas de Konoha podrían haber sido incluso menores. Para esta operación, cada uno presentará un análisis posterior a la batalla. Cada error, cada debilidad que expusimos. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono cortando la sala como una cuchilla. Con nuestro equipo y entrenamiento, lograr este nivel de rendimiento es lo mínimo indispensable. Si no lo hubiéramos hecho, sospecharía que todo mi presupuesto se ha desperdiciado. Las palabras de Naruto resonaron en la sala de guerra, sacudiendo a todos hasta la médula. La arrogancia anterior de Zabuza se desvaneció, reemplazada por sudor frío. Entendido, dijo rápidamente, con la cabeza inclinada. Naruto dejó que el silencio se extendiera, asegurándose de que el peso de sus palabras se asimilara. Solo entonces continuó, su tono tranquilo pero firme. Konoha ni siquiera usó la mitad de su verdadera fuerza. Sus ojos dorados recorrieron la mesa. Los Inoshika CH, Inuzuka, Aburame y varios otros clanes principales no enviaron un solo shinobi. ¿De verdad creen que la base de Konoha es tan superficial? Se puso de pie, su voz resonando con convicción. Recuerden esto. En el futuro, nos enfrentaremos a todo el mundo shinobi. Nuestro camino es uno que se opone al orden establecido mismo. Cuando llegue ese momento, no estaremos luchando contra unos pocos miles de enemigos. Estaremos enfrentando a naciones enteras, fuerzas combinadas que superan los 100.000 shinobi. La sala se quedó en silencio. Varias personas tragaron saliva. 100.000. El solo pensamiento les hizo sentir un nudo en el estómago. Incluso si la organización Umbrella movilizara a todos sus operativos, apenas podrían reunir 10.000, la mayoría de los cuales solo habían entrenado en control de chakra y artes de combate durante 1 o 2 años. La fuerza militar combinada de las aldeas ocultas los eclipsaba 10 veces. Y no se trata solo de los números, continuó Naruto. Sus fuerzas de élite, los shinobi de nivel Kage, el Anbu, los líderes de clan, nos abrumarían si los enfrentáramos de frente. Todos cayeron en profundos pensamientos. Cada uno de ellos conocía la escala de las grandes guerras ninja del pasado. Decenas de miles habían chocado en innumerables campos de batalla. Incluso cuando Konoha luchaba en múltiples frentes, cada frente veía miles de shinobi en combate. Esas guerras, libradas por tierra y ganancias, fueron brutales, pero lo que Naruto imaginaba era mucho más grave. Su revolución no solo enfrentaría a ninja contra ninja, sino que engulliría a todo el mundo shinobi, arrastrando incluso a civiles comunes a la tormenta. Él podría, con su poder, suprimir el mundo por la fuerza. Pero si los corazones e ideales de su gente no cambiaban, solo generaría nuevos conflictos. La ideología tenía que evolucionar. También la productividad. La expresión de Naruto se endureció. Recuerden a Tsunagakure, dijo en voz baja. Sus guerras no se trataban solo de orgullo. El desierto no les ofrecía nada, ni cultivos, ni comercio. Sus guerras fueron impulsadas por la desesperación y la presión demográfica. Lucharon sabiendo que no podían ganar. Si ganaban, obtendrían recursos. Si perdían, al menos aliviaría la tensión en su aldea. Hizo una pausa, recordando la historia. E incluso después de la victoria, el tercer Hokage no exigió reparaciones. Por eso las otras aldeas se atrevieron a provocar a Konoha una y otra vez. Miró alrededor de la sala.
Sí, el país del fuego es rico, lo suficientemente rico como para que los demás lo vean como un festín esperando ser repartido. Ese es el peligro de la abundancia sin vigilancia. Ninguno de los presentes era tonto, excepto por Lee, que tenía poco interés en asuntos tan complicados. Shisui se mantuvo con los brazos cruzados, inmerso en sus pensamientos. Había aprendido mucho de las preguntas de Naruto y de la forma en que el rubio siempre parecía abordar los problemas de manera estratégica. Este tipo de discusiones sobre desarrollo habían ocurrido muchas veces antes. Al principio, a Shisui le resultaba difícil seguir el ritmo, pero con la guía de Naruto, gradualmente aprendió a adaptarse. Cada vez que escuchaba a Naruto hablar, surgían nuevas ideas. El propio Naruto también había crecido constantemente, a través de la perseverancia y el principio de que el cielo recompensa la diligencia. Su fuerza ya no era solo física, era intelectual. Incluso Neji y los demás a menudo se quedaban pensando profundamente con las preguntas de Naruto. Se dieron cuenta de que la fuerza de Naruto no estaba solo en la batalla, sino en su visión. Esa previsión estratégica lo distinguía y se ganaba su respeto. Era, en verdad, la marca de un verdadero líder. Cuando alguien poseía tanto un poder abrumador como una sabiduría inigualable, era fácil para los demás seguirlos voluntariamente. Jiraiya se quedó en silencio a un lado, su expresión reflexiva. Luego, lentamente, sus ojos se iluminaron. Este debe ser el niño de la profecía del que habló el gran sapo sabio. Las palabras de Naruto, su pensamiento innovador, su espíritu, todo le mostraba a Jiraiya un destello de esperanza para todo el mundo shinobi. Durante décadas, el ciclo de guerra había consumido innumerables vidas, trayendo un sufrimiento interminable a la gente común. Por eso Jiraiya se había aferrado tan fuertemente a la profecía. Tal vez era lo único que le daba un propósito. La mayoría de las personas en el mundo ninja carecían de dirección. Buscaban reconocimiento, estatus o pertenencia. Naruto, sin embargo, veía el problema de manera diferente. Para él, la gente de este mundo carecía de ideología, algo que los uniera y los guiara. En su vida anterior, los movimientos religiosos habían prosperado porque ofrecían precisamente eso, un marco espiritual que daba sentido a las personas. Y ahora, su propia ideología se extendía rápidamente entre los civiles porque ofrecía lo mismo: esperanza, propósito y la promesa de una vida mejor. La filosofía de Umbrella no eran meras palabras. Traía un cambio tangible. Naruto abogó por la integración de la tecnología y el ninjutsu en la vida cotidiana, mejorando la agricultura, la producción e incluso la mecanización. A medida que la productividad se disparaba, la vida bajo el gobierno de Umbrella mejoraba constantemente. El país de las olas era prueba de esta transformación. Para la gente común, estos no eran solo ideales, eran resultados visibles y significativos. Los ninjas siempre habían estado muy por encima, su estatus superando incluso al de los nobles. Pero ahora, Umbrella, un grupo con un poder extraordinario, eligió ayudar a los civiles en lugar de dominarlos. Este era el cambio que Naruto imaginó. El mundo shinobi, tal como estaba, todavía se parecía a una sociedad feudal. El Hokage y el Daimi funcionaban como dos reyes que se dividían el poder, uno gobernando los asuntos civiles, el otro comandando el ejército. Este sistema de un país, una aldea, establecido por el primer Hokage, Hashirama Senju, tenía sus méritos. Dado que los shinobi no eran expertos en producción, Hashirama confió la autoridad económica al Daimi. Había tenido la intención de proteger a los civiles y limitar el dominio shinobi. Pero a pesar de sus buenas intenciones, su visión estaba limitada por la era en la que vivía. Lo que parecía un empoderamiento para la gente común era, en verdad, poder consolidado entre los nobles. Los civiles seguían atrapados en su posición, con pocas esperanzas de escapar del destino. El segundo Hokage, Tobirama Senju, intentó cambiar esto creando la Academia Ninja, permitiendo a los plebeyos aprender ninjutsu y ascender por mérito. Bajo su gobierno, Konoha prosperó y se mantuvo en la cima de las 5 grandes naciones. Otras aldeas pronto copiaron este sistema, y el tercer Hokage lo usó más tarde para expandir su propia influencia. Su imagen, glorificada en los libros de texto, eclipsó incluso a sus predecesores. Naruto encontró eso profundamente desagradable. Un acto de reescribir la historia por vanidad. Sin la aprobación del tercer Hokage, ¿quién se atrevería a manipular el legado de los fundadores tan descaradamente? Lo que Naruto buscaba era disolver las barreras de clase por completo. Construir un mundo basado en la equidad y la justicia. La verdadera perfección podría ser imposible, pero eso no significaba que el progreso lo fuera. La brecha entre aquellos con poder sobrenatural y la gente común siempre existiría.
Por lo tanto, Naruto se propuso eliminar esa diferencia, haciendo que todos fueran capaces de alcanzar el poder. El chakra podría ser limitado, pero las artes marciales y el entrenamiento disciplinado podrían pertenecer a todos. Era un largo camino por delante, pero cada paso importaba. Incluso si nunca alcanzaba la perfección, un mundo más cercano a la igualdad y la paz ya sería una victoria. Porque los humanos siempre serían complejos, impulsados por la emoción, la ambición y el deseo. Algunos buscaban la iluminación, otros el poder y otros la estabilidad. Esta reunión había iluminado profundamente a Sasuke y a los demás. Y para Shisui y Jiraiya, Naruto representaba el futuro del mundo shinobi mismo. Sin embargo, cuando la discusión se centró en los problemas internos de Konoha, Tsunade se preocupó. Según Naruto, para que Konoha cambiara de verdad, no podía aferrarse a su estructura actual. Era necesaria una reforma real. Solo entonces la decadencia podría dar paso al renacimiento. Tsunade, dijo Naruto, necesitas delegar autoridad. ¿Todavía planeas manejar cada problema menor tú misma? Algunas responsabilidades pueden confiarse a Shikaku y a otros. Tsunade frunció el ceño. Si hago eso, ¿cuál es el sentido de ser Hokage? Naruto solo pudo sonreír con ironía. Konoha era prácticamente una nación en sí misma, con el Hokage actuando como su gobernante. Pero la forma en que operaban las cosas se parecía a una monarquía anticuada, donde todo pasaba por las manos de una sola persona. Incluso en la era de Boruto, los asuntos triviales se habían acumulado en el escritorio de Naruto. Aunque el sistema estaba altamente centralizado, dejaba al Hokage sobrecargado de trabajo y a la aldea estancada. Para evitar que otro Dan surgiera entre los ancianos, Naruto había asumido demasiado él mismo, hasta que fue aplastado por el mismo poder que ostentaba. La centralización sin equilibrio era la autodestrucción. Naruto, habiendo estudiado siglos de gobierno humano, entendió esto perfectamente. Resolver el problema de Konoha, se dio cuenta, era en realidad muy simple. Escúchame, ¿de verdad quieres seguir lidiando con todas esas tediosas tareas? Preguntó Naruto con una sonrisa. Tsunade abrió las manos en un desafío. Inténtalo tú, entonces. No mucho después, apareció un nuevo decreto, fijado en toda Konoha para que todos lo vieran. Reforma del sistema. Konoha establece una oficina de asuntos políticos para manejar la administración de la aldea y abole el consejo de ancianos. La academia ninja ampliará su facultad. Además de los 3 ninjutsu básicos, se agregarán 3 técnicas elementales por naturaleza al plan de estudios. La academia implementará un sistema de clasificación formal y exámenes regulares para seguir el progreso. La fuerza de policía será dotada de personal por aldeanos comunes, quienes podrán participar en las elecciones. El sistema de promoción shinobi adoptará un sistema de puntos. Los puntos se pueden canjear por el aprendizaje de ciertos ninjutsu, y aquellos que cumplan con los umbrales de promoción serán elegibles para la promoción automática a Chunin. Reforma económica. Dentro de la oficina del Hokage, la política provocó una reacción explosiva. Vivas y alivio de algunos sectores, resistencia y sospecha de otros. ¿Cómo diablos se te ocurrieron estas ideas, muchacho? Preguntó Tsunade, con emoción y desconcierto mezclados en su voz. Le dio una palmada en el hombro a Naruto con más entusiasmo que decoro. Los dos estaban solos en la oficina. Tu oficina de asuntos políticos es brillante, continuó. Las personas que trabajen allí serán administradores civiles sin poder militar independiente. En última instancia, sigo aprobando las decisiones, por lo que la autoridad sigue siendo responsable. La academia necesita fortalecerse. Prácticamente pasamos directamente de la clase al combate cuando éramos niños. ¿Pero por qué dotar de personal a la fuerza de policía con aldeanos comunes? ¿Y este sistema de puntos, qué estás pensando? Naruto puso los ojos en blanco y se sentó casualmente en la silla del Hokage. Se encogió de hombros e hizo un gesto a Tsunade para que le diera un masaje en los hombros. Ella accedió, mitad mirando con dureza, mitad sonriendo. La fuerza de policía de Konoha parecía poderosa, pero manejaba principalmente asuntos civiles cotidianos, dijo Naruto. Esa posición terminó aislando al clan asignado a ella. Mira lo que le pasó a los Uchiha. Miradas frías, creciente desconfianza. El problema no era que los Uchiha fueran criminales. Era el papel político que se les dio, y la forma en que la opinión pública se volvió contra ellos. Los aldeanos comunes no tienen el mismo peso político. Déjalos manejar los asuntos del vecindario. Si sucede algo grave, despacha Shinobi. La gobernanza local manejada por los residentes reduce la fricción, y la gente habla con la gente más fácilmente. En cuanto a los puntos de promoción, continuó Naruto, eso es para ganarse a los shinobi civiles.
No son inherentemente menos capaces. Muchos simplemente carecen de oportunidades y acceso a técnicas. Si los puntos les permiten aprender ninjutsu específicos, estarán agradecidos y serán leales. Sí, afectará los intereses de los shinobi de clan, porque reduce la brecha de recursos entre los shinobi afiliados a clanes y los civiles, pero ese es el punto. Tsunade escuchó, y la comprensión apareció en su rostro. Increíble. ¿Cómo se te ocurrió esto? Preguntó, todavía asombrada. Ahora tenía sentido por qué las objeciones más feroces provenían de los círculos de clanes arraigados. Piensa más, dijo Naruto con una sonrisa, tocándose la sien. Había capas en su plan, lecciones destiladas de siglos de gobernanza y sociedad. Aún no había revelado todo. La ansiedad anterior de Tsunade se derritió en una cautelosa y ardiente emoción. La reforma era arriesgada. La reforma era necesaria. La delegación, la responsabilidad, el entrenamiento y caminos más claros para los civiles. Estas medidas podrían cambiar Konoha de adentro hacia afuera. Fuera de la oficina, la aldea bullía de debate. Algunos elogiaron el decreto como sentido común esperado desde hacía mucho tiempo. Otros temían la pérdida de privilegios tradicionales. Pero un nuevo hecho persistía. La conversación había comenzado. El poder, una vez centralizado en unos pocos, ahora se estaba reestructurando para incluir a muchos. Naruto observó las reacciones y no sintió ni triunfo ni arrogancia, solo resolución. El cambio requería paciencia y persistencia. Entendía las resistencias culturales y emocionales que tendría que enfrentar. Clanes que habían construido su identidad en torno al privilegio, ancianos que temían perder influencia y civiles que habían sido entrenados durante mucho tiempo para aceptar su lugar. Sin embargo, cada pequeña reforma creaba aperturas. Una joven en la academia aprendiendo una técnica elemental a la que nunca podría acceder antes. Un aldeano sirviendo en una lista de vecindario y confiando en un proceso que lo escuchaba. Un shinobi civil ganando puntos y finalmente recibiendo una promoción por mérito. Ese era el verdadero objetivo. Dar a la gente las herramientas para cambiar su destino, en lugar de estar atados a él. Las manos de Tsunade se tensaron sobre los hombros de Naruto. Está bien, dijo en voz baja. Muéstrame los siguientes pasos. Estableceré la oficina de asuntos políticos de inmediato, pero debemos tener cuidado con la implementación. Si nos apresuramos, solo alimentaremos a los críticos. Naruto asintió. Lo implementaremos por fases. Pilotaremos la expansión de la academia en los distritos que más la necesiten, escalonaremos las elecciones de policía y publicaremos criterios claros y verificables para el sistema de puntos. La transparencia será nuestra arma más fuerte. Tsunade sonrió lentamente, con aprobación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que Konoha no solo podría sobrevivir, sino renacer. El nuevo decreto había sacudido a Konoha hasta su núcleo, especialmente entre los shinobi civiles. Solo ellos entendían verdaderamente el peso de lo que significaba este cambio. Durante años, los recursos habían estado fuera de su alcance. Los niños de los clanes shinobi recibían capacitación y educación estructuradas dentro de sus familias desde una edad temprana. Para cuando ingresaban a la academia, ya estaban muy por delante, habiendo refinado el chakra desde la infancia, estudiado los conceptos básicos de ninjutsu e incluso se habían sometido a un acondicionamiento especial, como baños medicinales que mejoraban su potencial físico. En contraste, los niños de familias civiles solo comenzaban a aprender el refinamiento de chakra después de inscribirse en la academia. Los niños nacidos en clanes generalmente comenzaban a entrenar a los 4 años. Con padres shinobi expertos guiándolos y la genética de su lado, su actitud natural a menudo era superior. La probabilidad de producir shinobi poderosos era simplemente mayor entre los clanes. Esa era la pared invisible que separaba a los privilegiados del resto. Ahora, de pie ante el decreto recién publicado, uno de esos shinobi comunes no pudo contener las lágrimas. Su nombre era Morishita Haruki, un chunin sin linaje especial, solo otro soldado entre muchos. Pero en este momento, su corazón ardía con algo olvidado hace mucho tiempo. Esperanza. Ja, ja. Finalmente. Ha llegado el día para que nosotros, los shinobi civiles, nos levantemos. Gritó, con los puños cerrados. Gracias, Lady Tsunade. No estaba solo. Alrededor de la aldea, voces similares resonaron. Vítores, risas, incluso sollozos. Ah, qué lástima, murmuró otro shinobi de unos 30 años, vestido con la chaqueta de combate estándar de Konoha. Si Yukimura hubiera vivido para ver esto, 2 compañeros estaban a su lado, compañeros chunin que se habían reunido alrededor del tablón de anuncios. Sí, dijo uno con un suspiro.
En aquel entonces, Yukimura fue enviado a una misión de rango B. Quería solicitar un nuevo ninjutsu, que habría aumentado sus posibilidades de supervivencia, pero la solicitud fue denegada. El proceso de aprobación era tan estricto en aquel entonces. La expresión del hombre se ensombreció, el dolor parpadeando en sus ojos. Si tan solo hubiera conseguido ese ninjutsu, murmuró. Habría regresado con vida. Mientras tanto, los shinobi de clan tienen acceso a jutsu sin siquiera intentarlo, comenzó uno de ellos amargamente. Mide tus palabras, Suzuki. Advirtió el shinobi mayor, su tono cortante. Suzuki hizo una mueca, pero no dijo nada más. No nos detengamos en el pasado, dijo el mayor del grupo, Aokikawa, otro Chunin. Su voz llevaba el peso de los años. Lo que importa ahora es que la reforma de Lady Tsunade nos da a los civiles una oportunidad real. Por primera vez, podemos estar en igualdad de condiciones. Aokikawa no estaba siendo dramático, estaba siendo honesto. Conocía sus propios límites. Una vez había estado entre los mejores de su clase. Nunca un prodigio, pero diligente, capaz y orgulloso. Sin embargo, la vida lo había desgastado lentamente. Años de misiones, experiencias cercanas a la muerte y sacrificios silenciosos habían apagado el fuego de su juventud. Después de graduarse, fue asignado a un modesto escuadrón de 3 hombres dirigido por un instructor Chunin, nada parecido a los legendarios maestros que guiaron a los 12 de Konoha. Su sensei le había enseñado solo 2 ninjutsu antes de quedarse sin cosas que transmitir. El resto fue experiencia. Cómo tender trampas, moverse en silencio, detectar emboscadas, trepar árboles, caminar sobre el agua, luchar cuerpo a cuerpo. Todo lo demás, cada técnica más allá de lo básico, Aokikawa lo había ganado con sangre, agallas y méritos de batalla acumulados. Los exámenes Chunin, para él, habían sido una escalada cuesta arriba. A diferencia de los shinobi de clan, que pasaban fácilmente con respaldo y reputación, los civiles como él enfrentaban escrutinio en cada paso. Verificaciones de antecedentes, cartas de recomendación y evaluaciones de misión. Muchos con apellidos familiares eran promovidos rápidamente. A veces, un solo jutsu adicional aprendido podía marcar la diferencia entre la promoción y el estancamiento. Pero para el civil promedio, incluso adquirir un nuevo jutsu requería navegar por una burocracia interminable, o peor, esperar hasta que aquellos con conexiones hubieran tenido suficiente. Los años pasaron así. Los pocos dotados de origen civil perecieron jóvenes o fueron finalmente notados por los superiores y preparados más a fondo. El resto, se desvaneció en el anonimato. Chunin que nunca pudieron ascender más. Chunin que nunca fueron reconocidos. Innumerables shinobi pasaron sus vidas dominando ninjutsu de bajo rango, sobreviviendo solo con experiencia e instinto, hasta que la chispa de ambición que una vez los definió se apagó por completo. Se convirtieron en la columna vertebral silenciosa de la aldea. Necesarios, invisibles y olvidados. Y ahora, con un decreto, todo había cambiado. Por primera vez, los civiles podían ver un sistema que reconocía su esfuerzo. Los puntos obtenidos de las misiones podían canjearse por técnicas. Las promociones dependerían no del apellido, sino del mérito medible. Era más que una reforma, era una revolución. Haruki se secó las lágrimas, sonriendo ferozmente ante el anuncio. Esta vez, dijo, no nos quedaremos atrás. Aokikawa sonrió débilmente, las comisuras de sus labios temblando. Hacía años que no veía ese tipo de fuego en los ojos de nadie. Sí, murmuró, casi para sí mismo. Esta vez, todos avanzamos. Suzuki, escuché que tu hijo también se graduó. Escuché que su talento es bastante bueno. Seguro que no terminará como nosotros, ¿verdad? Trabaja duro. Usa tus puntos de mérito para conseguirle algunos ninjutsu. Al menos debería llegar a Jnin. Aokikawa le dio una palmada en el hombro a Suzuki con una sonrisa. Ante eso, el hombre llamado Suzuki sonrió con orgullo. Sí, Ono acaba de graduarse. Su talento es incluso mejor que el nuestro en aquel entonces. Con suficientes recursos, convertirse en Jnin no debería ser un problema. Un Jnin en la aldea era una figura respetada, alguien que estaba por encima del 90% de los shinobi. Ja, ja, ja. Suzuki, tendrás que invitarnos a beber esta vez. Aokikawa soltó una carcajada. Hermano Kawa, no me tomes el pelo. ¿No está tu hijo todavía en la academia? 5º grado ahora, ¿verdad? Pronto estará aprendiendo ninjutsu. Tú serás el que nos invite entonces. Ja, ja, ja. Bien, bien. Estoy de buen humor hoy, vamos todos a tomar algo. Los 3 shinobi se rieron y se dirigieron a la taberna, sus risas resonando por la calle. Escenas como esta se podían ver por toda Konoha ese día.
Cuartel General de Inoshika CH. Shikaku Nara y los demás se reunieron una vez más alrededor de una mesa baja, con un documento de política recién emitido extendido ante ellos. Incluso el siempre tranquilo estratega de Konoha dejó escapar un suspiro al terminar de leer. «Shikaku, ¿nos afectará el nuevo decreto?», preguntó Inoichi Yamanaka con cuidado. Su tono era tranquilo, pero su pregunta tenía peso. Lo que realmente quería saber era cómo debían responder. Shikaku lo miró, luego respondió. «Por supuesto que nos afectará. Estas políticas definitivamente rebajarán el prestigio de los shinobi de clan como nosotros. ¿Pero de verdad crees que nuestras generaciones de influencia acumulada pueden ser superadas tan fácilmente por shinobi civiles?» Se reclinó, cruzando los brazos. La jugada de Tsunade es inteligente. Se ha ganado el corazón de la gente de un solo golpe, y una vez que tienes eso, controlar Konoha se sigue naturalmente. Esto solo demuestra que no apostamos por el lado equivocado. Golpeó la mesa ligeramente. El mundo shinobi está destinado a entrar en una era turbulenta. Es sensato prepararse con antelación. Estas reformas, si tienen éxito, fortalecerán las bases de Konoha. Después de algunos conflictos importantes, nuestra aldea podría no decaer en absoluto, incluso podría fortalecerse. Inoichi dejó escapar un suave silbido. Como se esperaba de Lady Tsunade. Cambiar el rumbo con un solo movimiento, verdaderamente digna de ser la nieta del primer y segundo Hokage. Shikaku le dirigió una mirada de reojo, luego levantó con calma su taza de té. Después de un sorbo tranquilo, dijo, «¿Cuándo dije yo que estas fueran ideas de Tsunade?» Inoichi parpadeó. «Oh. ¿Quiere decir?» Shikaku sopló sobre el borde de su taza, una fina voluta de vapor curvándose hacia arriba. La dejó y dijo con ecuanimidad, «Estas estrategias son demasiado depuradas. Tsunade es capaz, pero su enfoque tiende a ser más directo. Esto, se siente como el trabajo de otra persona. Mi suposición. O se le ocurrió a Naruto, o alguien que lo asesora lo hizo». Los ojos de Inoichi se abrieron ligeramente. Aunque lo había sospechado, escuchar a Shikaku decirlo en voz alta todavía lo sorprendió. Ese joven, apenas de la misma edad que su hija, ya había demostrado un poder inmenso. Pero este nivel de perspicacia política, eso era otra cosa completamente diferente. Shikaku, ¿de verdad crees que Uzumaki Naruto podría tener tanta profundidad? Tu evaluación de él parece un poco demasiado alta. Shikaku esbozó una sonrisa débil y cómplice. Ya veremos.